Yo no estaba buscando esta historia, no estaba tratando de encontrar el rincón más cruel de la esclavitud, ni de reconstruir algo que, si hubiera circulado completo entre los negros esclavizados, habría llenado de pánico y rabia plantaciones enteras. Pero cuanto más tiré de un nombre perdido en Luisiana, más claro quedó que esto no era un rumor. Era una parte del sistema que muchos blancos prefirieron mantener oculta incluso dentro del propio horror. La fecha más útil para empezar es el verano de 1817. El lugar, una plantación de caña llamada Sainte Marguerite, en una franja húmeda de Luisiana no muy lejos del Bayou Teche. Cuando uno piensa en la esclavitud, suele imaginar primero el látigo, el algodón, los grilletes, el mercado, el cuerpo agotado trabajando bajo el sol. Todo eso estaba allí, pero en Sainte Marguerite había algo más frío, más ordenado y en cierto modo más repugnante. Porque no se trataba solo de castigar a los esclavos, se trataba de administrarlos hasta en su sangre, en sus hijos, en sus cuerpos futuros, como si cada vida negra pudiera ser calculada por adelantado. El dueño principal era Caleb Pike, un hombre de unos 50 años, bien vestido, de voz lenta y modales tan correctos que a distancia podría haber parecido menos brutal que otros propietarios de la región. Ese era precisamente el problema. Los hombres más peligrosos dentro de aquel sistema no siempre eran los que gritaban más. A veces eran los que convertían la crueldad en rutina contable. Caleb recibía a comerciantes, hablaba de cosechas, revisaba libros y dejaba el trabajo sucio en manos de su hermano menor, Josiah Pike, el capataz. Josiah no tenía la calma del amo. Tenía el temperamento del carnicero metódico, delgado, duro, con los ojos pequeños y una vara de nogal que parecía formar parte de su brazo, recorría los campos y los barracones con una forma de mirar que ya era una amenaza antes del primer golpe. En esa plantación vivía Elias Barnier, un herrero esclavizado de 32 años. Había nacido en otra propiedad y lo habían vendido después de que descubrieran que sabía trabajar el metal mejor que la mayoría de los hombres libres pobres de la zona. En Sainte Marguerite reparaba herrajes, cadenas, azadas, beate, bisagras, clavos grandes para carros, cierres para depósitos y, cuando Josiah lo ordenaba, instrumentos de castigo. Ese detalle importa mucho, porque Elias no veía la violencia solo cuando le caía encima. La veía desmontada sobre su mesa de trabajo. Conocía el peso exacto de los hierros para tobillos. Sabía cómo se curvaban las argollas para sujetar muñecas. Había remachado piezas que después terminaban sobre el cuerpo de otros. Ese tipo de conocimiento deja una suciedad distinta en un hombre. La otra figura clave era Ruth Ann, una mujer de unos 28 años asignada entre la casa principal, la costura y el cuidado forzado de niños. No era libre de moverse, pero se movía más que otros. Y eso, dentro de una plantación, significa acceso a fragmentos de verdad. Ruth lavaba sábanas, cosía ropa, atendía partos cuando no había otra opción y, de vez en cuando, era obligada a servir como nodriza, incluso cuando eso implicaba quitarle leche a su propio hijo para alimentar al hijo blanco de otra mujer. Hay atrocidades que el sistema exhibe sin vergüenza, como un azote en el patio, y hay otras que esconde detrás de puertas limpias y palabras suaves. Ruth conocía ambas. Al principio, si uno miraba a Sainte Marguerite desde fuera, podía confundirla con cualquier otra plantación violenta del sur. Jornadas largas. Castigos públicos, niños descalzos corriendo junto a barriles abiertos, hombres con la espalda rota por la caña, mujeres con los dedos hinchados de coser hasta la madrugada, el olor a melaza cocida mezclado con sudor, estiércol, grasa y fiebre. Pero Elias empezó a notar ciertas irregularidades, no encajaban ni siquiera dentro de la lógica miserable de la época. Había jóvenes fuertes que desaparecían de un barracón y aparecían semanas después en otro, sin explicación. Había mujeres a las que no se castigaba por el motivo visible, sino por algo que nadie nombraba en voz alta. Había niños apartados demasiado pronto, casi como si alguien ya hubiera decidido que no crecerían junto a sus madres. Eso es importante. El terror visible ocultaba otro menos evidente. Una de las primeras escenas que me hicieron entender la dimensión de lo que pasaba fue un amanecer de julio, cuando Josiah mandó sacar al patio a una mujer llamada Dina Brooks. Tenía el vestido pegado al cuerpo por la humedad, el rostro consumido y un niño de apenas meses que no dejaba de llorar. La acusación oficial fue insubordinación doméstica. La real era otra. Dinah había suplicado que no le quitaran al niño. Lo había hecho de rodillas en la cocina.
delante de 2 criadas y de Ruth. Nadie se atrevió a intervenir. Josiah ordenó que la inmovilizaran, no para venderla ese mismo día, sino para dar una lección más profunda. El niño fue enviado al anexo de lactancia de la casa grande porque una de las mujeres blancas no conseguía amamantar. Dinah quedó tirada en el patio, golpeada por resistirse, mientras su propio hijo era convertido en recurso para una familia que ya le había robado todo lo demás. Ruth vio esa escena entera, y cuando esa misma noche pasó junto al cuarto donde guardaban sábanas y utensilios, oyó a una de las mujeres blancas decir algo que se le quedó clavado en la cabeza, que ciertas esclavas de buena cría no debían mezclarse ni entregarse a cualquiera, porque su valor podía perderse. Esa frase, por sí sola, ya era inmunda, pero todavía no mostraba el mecanismo completo. Elías empezó a acercarse a ese mecanismo por accidente, o mejor dicho, por la clase de accidente que solo ocurre cuando uno lleva demasiado tiempo mirando sin que los amos lo noten. Una tarde, Josiah le ordenó reparar el cierre de un cobertizo lateral situado detrás del almacén de sal. No era un granero, no era una cárcel visible. Era una construcción baja, seca, con 2 ventanas pequeñas y un candado mejor que el de muchos depósitos de herramientas. Elías había pasado cientos de veces por delante sin que le permitieran entrar. Aquel día, mientras trabajaba en la cerradura, Josiah dejó la puerta entreabierta el tiempo suficiente para que él viera una mesa, varios libros, 2 estantes con cajas de papeles y algo colgado en la pared. Tablillas con nombres, edades y marcas de color. No dijo nada. Terminó el trabajo. Bajó la cabeza. Se fue. Pero desde ese momento empezó a fijarse más. En los días siguientes observó que Josiah no entraba en ese cobertizo después de un castigo común, ni después de una discusión cualquiera, sino tras ciertos nacimientos, tras algunas noches en las que movían hombres de un barracón a otro y después de reuniones privadas con Caleb. Ruth, por su parte, empezó a notar que algunas muchachas jóvenes recibían jabón, tela mejor y comida adicional justo antes de desaparecer unos días dentro de la casa del antiguo supervisor, una construcción apartada que oficialmente se usaba para aislar enfermos leves. No volvían enfermas, volvían calladas, a veces con moretones en los muslos, a veces con la mirada rota de una manera distinta. Aún así, lo que terminó de abrirle los ojos a Elías fue algo pequeño. Una mañana encontró, entre restos de papeles arrugados que habían usado para envolver clavos, un trozo de lista cortada por la mitad. En aquella plantación los esclavos rara vez podían leer un documento entero, pero Elías reconocía letras y cifras suficientes para entender el veneno básico del texto. No era una simple relación de inventario. Junto a varios nombres femeninos había anotaciones como caderas anchas, buenos dientes, sin pérdida reciente, apta, problema de apego, y una columna final con cifras. Más abajo, al lado de 2 muchachos de 15 y 16 años, aparecía una palabra que lo heló: reserva. No reserva de comida, no reserva de herramientas, reserva de personas. Lo que aquel papel revelaba era demasiado preciso para ser improvisado. Aquello no era un amo borracho vendiendo gente al azar. Era administración, selección, cruce, separación. Un lenguaje casi ganadero aplicado a cuerpos negros que ya no eran vistos solo como fuerza de trabajo presente, sino como producción futura calculada con la paciencia de quien invierte en animales y tierra. Elías no se lo contó a cualquiera. Se lo mostró a Ruth esa misma noche, detrás del horno de ladrillo apagado, usando la luz mínima que escapaba de una ventana alta. Ruth leyó menos palabras que él, pero entendió más rápido. No por las letras, por todo lo que llevaba meses viendo sin poder ordenarlo, los traslados sin explicación, las mujeres vigiladas de una forma diferente, los niños apartados, las uniones forzadas o prohibidas según conveniencia, las madres utilizadas como nodrizas mientras alguien decidía el destino de sus propios hijos. Lo que estaba escondido en Sainte Marguerite no era solo la crueldad del castigo, era la planificación de generaciones enteras, y lo más perverso era esto. Muchos esclavos sufrían el sistema sin ver su forma completa. Veían el golpe, la venta, el encierro, la violación, el robo del hijo. Pero no siempre podían ver el patrón entero. Los blancos sí. Y por eso lo ocultaban. Porque un hombre sometido aguanta más tiempo si cree que su desgracia es aislada. Si descubre que todo está diseñado de antemano, que incluso el vientre de una mujer negra y el destino de un niño recién nacido ya forman parte de una cuenta,
entonces el miedo puede convertirse en algo más peligroso. Esa noche, Ruth le dijo a Elias una frase que, en mi opinión, cambió la historia dentro de la plantación. Le dijo que si eso era real, entonces no estaban criando esclavos, estaban fabricando generaciones para venderlas. Y desde el momento en que ambos pusieron esa idea en palabras, dejaron de ser simples testigos. Si esta historia te está golpeando como debería, suscríbete y deja tu like. A veces la única manera de romper lo que quisieron esconder es obligar a otros a mirar de frente. Cuando empecé a juntar los fragmentos de Sainte Marguerite, hubo un instante en que entendí que el horror de aquella plantación no estaba en una sola escena, sino en la lógica que unía todas. Hasta entonces, Elias y Ruth solo tenían indicios. Traslados extraños, mujeres vigiladas de una forma distinta, niños apartados antes de tiempo, un cobertizo con registros y una lista rota que hablaba de cuerpos negros como si fueran animales seleccionados para un uso específico. Pero en cuanto intentaron ordenar esas piezas, la esclavitud dejó de parecerles una brutalidad caótica. Empezó a revelarse como algo peor. Una administración deliberada del nacimiento, del deseo, de la maternidad y de la venta futura. Lo primero que confirmó esa sospecha fue Ruth. A diferencia de Elías, ella se movía entre dos mundos de la misma plantación. Veía los barracones, pero también los corredores limpios de la casa grande, los cuartos de tela, la cocina principal, la galería donde las mujeres blancas hablaban con descuido delante de quienes creían incapaces de entender el alcance de lo que oían. Y cuanto más comparaba lo que veía arriba con lo que sufrían abajo, más clara se volvía la estructura. Había esclavas jóvenes a las que alimentaban mejor durante unos meses y luego devolvían a trabajo ligero, no porque fueran valiosas como personas, sino porque ciertos hombres blancos habían decidido que convenía conservarlas enteras. Había otras a las que se les prohibía formar pareja estable con hombres del campo y, sin embargo, aparecían embarazadas poco después de pasar por la vieja casa del supervisor. Y también existían las que eran castigadas no por desobedecer, sino por haber perdido un embarazo que los dueños ya contaban como futura propiedad. Eso último era especialmente importante. Dentro del sistema esclavista, el cuerpo de una mujer negra no pertenecía a su voluntad. Pero en Sainte Marguerite ni siquiera pertenecía solo al trabajo diario, pertenecía a un cálculo. Un embarazo podía significar nueva mercancía. Un parto exitoso podía convertirse en una línea contable. Una niña recién nacida ya podía ser observada no como hija de alguien, sino como valor acumulable. Y cuando uno entiende eso, cambia por completo la forma de mirar cada escena anterior. Ya no es solo una madre llorando por su hijo. Es una madre viendo cómo alguien le roba una parte del inventario del que ni siquiera sabía que la habían convertido. Ruth vio una prueba más directa pocos días después de mostrarle a Elias el trozo de lista. La esposa de Caleb Pike, Margaret, había dado a luz semanas antes, pero tenía fiebre y poca leche. Dinah Brooks, la misma mujer que había suplicado por su propio hijo, fue llevada al ala norte de la casa principal para alimentar al niño blanco. Ruth estaba allí, lavando telas y cambiando paños, cuando Margaret dijo, casi sin bajar la voz, que Dinah debía mantenerse en buenas condiciones, porque todavía era útil por partida doble. No hablaba de trabajo en la cocina, hablaba de leche y de fertilidad. Hablaba de una mujer negra como recurso que producía más de una ventaja a la vez. El hijo de Dinah, mientras tanto, no estaba en sus brazos. Había sido enviado al barracón de cría con otras criaturas demasiado pequeñas para entender por qué la persona que los había traído al mundo ya no podía consolarlos. Ese barracón existía, y ya eso debería bastar para entender la dimensión del crimen. No era una guardería en el sentido humano de la palabra. Era un espacio donde varias mujeres mayores, demasiado dañadas para los campos más duros, vigilaban grupos de niños separados temprano, mientras los adultos útiles seguían produciendo en otros puntos de la plantación. Allí aprendían desde muy pronto que la cercanía con una madre podía ser interrumpida por una orden, una deuda, un capricho o una venta. Y también allí empezaba la observación, complexión, resistencia, temperamento, dientes, piernas. Cualquier rasgo podía convertirse en una nota para el futuro. Eso era lo que más convenía esconder. No solo la violencia visible, sino la paciencia con la que se preparaba la siguiente generación de esclavos como quien prepara cosechas. Elías recibió la segunda confirmación en el cobertizo. Una tarde, Josiah le ordenó reforzar la base metálica de un arcón pequeño usado para guardar herramientas finas. El trabajo debía hacerse dentro,
bajo vigilancia, porque el cierre se había astillado y Caleb no quería trasladar el contenido. Elías entró con la cabeza baja, las manos ocupadas y el cuerpo entrenado para aparentar obediencia. Pero mientras medía la bisagra vio sobre la mesa lateral la libreta completa de Josiah Pike abierta por la mitad. No pudo leer cada línea. No necesitó hacerlo. Bastó con las columnas. Nombre, edad aproximada, estado de salud, aptitud para trabajo, aptitud para cría, pérdidas previas, apego materno, riesgo de insubordinación, valor estimado, apego materno. Cada vez que repito esa expresión me parece más obscena, porque no registraba un sentimiento para protegerlo. Lo registraba para neutralizarlo. Un niño muy unido a su madre podía ser separado antes. Una mujer demasiado apegada a sus hijos podía ser castigada antes de que intentara resistirse a una venta. Un hombre que mostrara interés constante por una mujer específica podía ser movido de barracón si los Pike preferían otro emparejamiento. La plantación no solo usaba cuerpos, administraba vínculos para impedir que se convirtieran en fuerza. Yo creo que ahí Elías entendió algo que hasta entonces solo había percibido de forma vaga. Los Pike no actuaban con dureza a pesar de su sistema, sino justamente gracias a él. No eran hombres dejándose llevar por impulsos crueles o decisiones del momento. Eran hombres que calculaban qué castigo dejaba huella sin impedir seguir trabajando, qué mujer les convenía resguardar, qué niño podía quedar ligado a una deuda futura, qué adolescente ya tenía edad para valer más, qué familia resultaba útil separar y cuál preferían mantener unida por un tiempo por conveniencia. Era una forma de sometimiento tan fría y organizada que casi no necesitaba levantar la voz para hacer daño. Le bastaba con quedar por escrito. Cuando Elías salió del cobertizo, sentía el corazón latiéndole con tanta fuerza que por un instante creyó que cualquiera podía escucharlo. Esa noche buscó a Ruth detrás del horno, igual que la vez anterior, y le contó lo que había visto. Ella no respondió de inmediato. Se quedó quieta, con una tela doblada entre las manos, como si ya hubiera sospechado algo parecido pero necesitara oírlo en voz de otra persona. Después le habló de una muchacha llamada Hester, de apenas 16 años, a quien habían apartado del corte de caña hacía meses para darle tareas más livianas. No estaba enferma ni recuperándose de nada, simplemente la estaban reservando. Ruth también le habló de Bena, otra mujer a la que castigaron durante días sin ver a su hijo después de negarse a cumplir con lo que le exigían en la antigua casa del supervisor. Oficialmente hablaron de desobediencia, pero la verdadera razón era otra. Había rechazado el papel que los Pike querían imponerle. Los dos comprendieron entonces que el lenguaje de la plantación estaba hecho para ocultar lo que realmente ocurría. Traslado podía significar una venta, una separación forzada o algo decidido sin consentimiento. Disciplina podía convertirse en castigo por querer a la persona equivocada. Cuidado doméstico podía nombrar tareas que, en realidad, servían para beneficiar a la casa principal. Protección podía significar encierro de una joven para preservar su valor. Y detrás de cada una de esas palabras suaves o burocráticas, había un cálculo sucio del que muchos esclavos solo veían una parte. Eso era justamente lo que hacía al sistema tan eficaz y tan monstruoso. Un hombre azotado en público entiende que quieren quebrarlo. Una mujer a la que le arrebatan a su hijo entiende que la están destruyendo. Pero si ninguno de los dos puede ver el mecanismo completo, la desesperación se queda encerrada en la experiencia personal. Los Pike necesitaban eso, sufrimiento fragmentado, dolor sin plano general. Porque un barracón entero que comprendiera la lógica completa de nacimientos, separaciones, emparejamientos, leche robada, niños reservados y castigos reproductivos era un barracón mucho más difícil de domesticar. Por eso Elías tomó la primera decisión realmente peligrosa. No bastaba con saber, había que sacar prueba. Empezó poco a poco. No podía robar la libreta, pero sí memorizar fragmentos, nombres, cifras, marcas, palabras repetidas. Luego, en la fragua, sobre trozos de saco ennegrecido o pedazos de papel descartado, copiaba lo que recordaba usando carbón fino, abreviaturas y signos que un blanco apurado quizá no habría entendido de inmediato. Ruth hizo lo mismo con fechas de parto, traslados y asignaciones que escuchaba en la casa. No estaban armando todavía una rebelión. Estaban haciendo algo que a veces puede ser igual de peligroso. Estaban reuniendo la forma del crimen. Y desde ese momento, aunque los Pike aún no lo sabían, Sainte Marguerite ya no contenía solo esclavos y verdugos, también contenía testigos.
Hay una razón por la que creo que esta historia permaneció tanto tiempo enterrada bajo palabras vagas, registros incompletos y silencios convenientes. No era solo por la crueldad. La esclavitud ya era cruel a plena luz del día, y nadie en el poder parecía demasiado preocupado por ocultarlo. Lo que hacía especialmente peligrosa a Sainte Marguerite era otra cosa. Allí la violencia no se limitaba a castigar cuerpos presentes, sino que intentaba diseñar cuerpos futuros, separar afectos útiles, fabricar nacimientos rentables y borrar toda posibilidad de que los propios esclavizados entendieran el patrón completo. Y cuando Elías y Ruth empezaron a verlo con claridad, dejaron de estar a salvo incluso dentro de la miserable seguridad que ofrece la obediencia. A comienzos de agosto desaparecieron 2 muchachos del barracón del este. Se llamaban Samuel y Little Ben. Uno tendría 16 años, el otro quizá 15. Ambos trabajaban en tareas ligeras, a medio camino entre la cocina exterior, el acarreo de agua y los encargos menores que los blancos daban a los jóvenes antes de decidir si iban al campo, a los carros o a la venta. Desaparecieron durante la noche sin despedida, sin aviso visible y sin el ruido que suele dejar una venta apresurada. A la mañana siguiente, cuando algunos preguntaron por ellos, Josiah Pike respondió con una frase seca. Habían sido trasladados por indisciplina. Eso bastó para que casi todos bajaran la cabeza. En una plantación, preguntar demasiado por los ausentes podía convertirte en el siguiente. Pero Ruth supo enseguida que aquello no encajaba. Había visto a Samuel 2 días antes cerca del cobertizo de registros, esperando instrucciones con una caja de lino al hombro. También sabía que Little Ben había servido varias veces de recadero entre la cocina principal y la vieja casa del supervisor. No eran muchachos revoltosos, no estaban marcados para una venta inmediata. Y lo más importante, ambos habían empezado a cruzarse en lugares donde no se suponía que debían escuchar ciertas conversaciones. Esa misma tarde, mientras cosía dobladillos en la galería lateral, Ruth oyó a Margaret Pike comentar que los chicos curiosos son una mala inversión si aprenden a mirar demasiado pronto. No mencionó nombres, no hacía falta. Elías confirmó la sospecha por otro lado. En uno de los trozos de anotación que llevaba días copiando a escondidas, apareció una línea nueva junto a 2 iniciales que casi con seguridad correspondían a Samuel y Ben. Retiro preventivo. No venta, no castigo común. Retiro preventivo. Era el lenguaje exacto de un sistema que no estaba reaccionando al delito, sino protegiendo un secreto. Yo creo que ahí el miedo cambió de temperatura dentro de la plantación. Hasta ese momento, Elías y Ruth estaban reuniendo piezas de una verdad atroz, pero todavía podían decirse que quizá bastaba con entender. Después de la desaparición de los muchachos, comprendieron algo más duro. Cualquiera que viera demasiado podía ser movido, borrado o destruido antes de que alcanzara a poner esa verdad en palabras, y eso los empujó a ir más allá de la simple observación. Ruth fue la primera en tropezar con la evidencia más insoportable. En la casa principal había una niña llamada Mercy, hija de una esclava del barracón sur llamada Liza. Mercy tendría unos 6 años, quizá menos. Era delgada, callada y ya había aprendido ese hábito terrible que desarrollan algunos niños bajo terror constante: no llorar en voz alta cuando alguien blanco está cerca. Ruth la había visto varias veces ayudando a recoger hilos, llevando cuencos y durmiendo donde la dejaran. Una tarde, mientras ordenaba ropa de cama en una habitación trasera, entró Margaret Pike con otra mujer de la zona y comenzaron a hablar de la niña como si fuera una pieza de tela. Una de ellas preguntó si convenía colocarla en un par de años o esperar, y Margaret respondió que primero querían ver cómo se desarrollaba, porque la madre tenía buena espalda y rasgos que el mercado del río estaba empezando a pagar mejor. No hablaban del presente de Mercy, hablaban de su futura cotización. Ese detalle le rompió algo a Ruth, no porque ignorara la esclavitud, la conocía demasiado bien, sino porque allí, en aquella habitación seca y limpia, entendió que incluso una niña que apenas sabía sostener una cuchara ya estaba siendo observada como inversión de largo plazo. Su cuerpo todavía no se había formado y, aún así, ya estaba siendo medido por adelantado. Esa noche le contó a Elías lo que había oído, y por primera vez él no encontró una respuesta inmediata. Se quedó con la mandíbula tensa, la vista fija en el suelo de tierra y las manos negras de hollín apretándose una contra otra como si quisiera romperse los nudillos. Habían visto golpes, separaciones y abusos, pero aquello era más frío. Era la prueba de que la plantación no explotaba solo a los vivos,
También administraba el futuro de los niños antes de que éstos pudieran siquiera comprender el mundo. Fue entonces cuando Elías decidió copiar más. Ya no bastaba con memorizar frases sueltas. Empezó a reconstruir columnas enteras. Aprovechaba la fragua cuando lo dejaban solo unos minutos o la hora muerta antes del amanecer para trazar con carbón abreviaturas sobre tiras de saco endurecido. Nombres, edades, letras que indicaban parto, venta, pérdida, traslado, utilidad doméstica. No podía escribirlo todo, no sabía todo, pero estaba reuniendo suficiente como para que, si alguna vez aquellos fragmentos salían de Sainte Marguerite, alguien pudiera entender que lo que parecía desorden era en realidad sistema. Ruth, por su parte, empezó a hacer algo igual de arriesgado. Pasaba información entre mujeres sin que pareciera información. Una frase mientras lavaban, un nombre dejado caer en voz baja junto al pozo, una advertencia disfrazada de consejo maternal. No estaba organizando una revuelta abierta. Sabía que una revuelta mal planteada acabaría con los cuerpos colgando del árbol más visible. Lo que estaba haciendo era más silencioso, conectar piezas entre personas que hasta entonces solo habían sufrido por separado. Y eso, para los Pike, podía resultar casi tan peligroso como un arma. La reacción blanca no tardó. Primero vinieron las inspecciones nocturnas, linternas en los barracones, hombres obligados a ponerse de pie medio dormidos, mujeres registradas en busca de papeles, cuchillos, cualquier cosa que justificara castigo. Después, los traslados repentinos entre grupos de trabajo, uniones rotas sin explicación, vigilancia especial sobre quienes se movían entre la casa y los campos. Los Pike no sabían exactamente qué se les escapaba, pero ya olían que algo circulaba. Y cuando un sistema fundado en el control percibe que ha empezado a perder el monopolio de la información, se vuelve todavía más feroz. La escena más brutal llegó pocos días después, con una ejecución pública. El hombre se llamaba Aaron Bell, era alto, reservado y llevaba años en la plantación. Oficialmente lo acusaron de robo de provisiones y de intentar huir en dirección al río. Extraoficialmente, todo indica que su verdadero crimen fue otro. Había sido visto hablando demasiado con Samuel antes de la desaparición de los muchachos y, según una nota lateral de Josiah, mostraba exceso de influencia sobre los más jóvenes. Lo sacaron al patio al amanecer, delante de todos. No hubo juicio, no hubo prueba, no hubo ni siquiera el teatro de la legalidad. Lo golpearon, lo colgaron de un roble bajo y obligaron a los demás a mirar. No era solo un castigo. Era una advertencia diseñada para coser de nuevo el miedo allí donde empezaban a circular preguntas. Yo creo que ese momento confirmó definitivamente lo que Elías y Ruth ya intuían. Los Pike estaban defendiendo algo más que propiedad. Estaban defendiendo un método. Sabían que si los esclavos entendían que las desapariciones, los nacimientos controlados, las separaciones y las asignaciones no eran accidentes, sino piezas de una estructura rentable, la plantación dejaría de ser solo un lugar de dolor y se convertiría en un lugar de conciencia. Y la conciencia, dentro de un régimen así, es el comienzo del peligro. Aquella noche, después de que el cuerpo de Aarón fuera retirado y el silencio volviera a caer sobre los barracones, Elías escondió sus copias en el interior hueco de un yunque viejo que ya no se usaba. Ruth, en cambio, tomó una decisión todavía más arriesgada. Empezar a pensar no solo en reunir pruebas, sino en sacarlas fuera de Sainte Marguerite. Desde ese punto, la verdad ya no estaba únicamente escondida. También estaba buscando salida. Hay una fase en casi todas las historias de esclavitud que resulta especialmente difícil de reconstruir, porque es el momento en que el miedo deja de ser solo castigo y se convierte en atmósfera. Ya no hace falta azotar a alguien cada hora. Ya no hace falta colgar otro cuerpo cada mañana. Basta con que todos entiendan que cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra dicha en el lugar equivocado puede hacer desaparecer a una familia entera. En Sainte Marguerite, esa fase llegó después de la muerte de Aaron Bell, y cuando llegó, los Pike dejaron claro que estaban dispuestos a romper lo que hiciera falta con tal de impedir que la verdad saliera del recinto. Josiah fue el primero en cambiar. Hasta entonces había sido cruel de una manera funcional, casi administrativa. Castigaba para mantener ritmo, obediencia y distancia. Pero a partir de ese momento empezó a moverse como un hombre acosado por una idea que no terminaba de atrapar. Ya no recorría la plantación solo para supervisar trabajo, la recorría buscando señales. Se detenía en conversaciones que antes habría ignorado.
Miraba manos, bolsillos, rincones de camas, costuras mal hechas, tablones removidos, herramientas fuera de sitio. Hizo registrar 2 veces el barracón del este y una vez el de las mujeres sin ninguna excusa formal. Ordenó que se revisaran fogones, depósitos de sal, sacos vacíos, cubos viejos, letrinas, incluso el interior de un pozo cegado junto a la fragua. No sabía exactamente qué le faltaba, pero ya estaba oliendo la ausencia. Eso fue lo más peligroso, porque una cosa es esconder un secreto en un sistema confiado en sí mismo, y otra muy distinta es hacerlo cuando los dueños empiezan a sospechar que hay ojos negros conectando piezas. Desde ese instante, la plantación entera entró en una especie de respiración corta. Los hombres hablaban menos, las mujeres medían cada silencio. Los niños aprendían aún más rápido cuándo bajar la vista. Y sin embargo, debajo de esa quietud forzada, empezó a moverse algo que los Pike ya no podían controlar del todo: la información. Ruth fue clave en eso. Ella entendió antes que Elias que la libreta por sí sola no bastaba. Un conjunto de nombres y cifras podía ser quemado o negado. Pero si al mismo tiempo circulaban testimonios, descripciones, fechas, recuerdos concretos de partos forzados, traslados sospechosos, niños arrancados demasiado pronto y mujeres castigadas por razones que nunca se decían en voz alta, entonces la libreta dejaba de ser un papel aislado. Se convertía en el centro de algo más grande. Por eso empezó a hablar con una precisión nueva. No mucho, nunca demasiado, solo lo suficiente. A Dinah Brooks no le explicó teorías, le dijo que no había sido elegida para alimentar al hijo blanco por casualidad, y que el nombre de su propio niño probablemente ya había pasado por alguna lista. A Liza, la madre de la pequeña Mercy, le dejó caer que los Pike observaban a su hija como quien examina una inversión, no como quien tolera una presencia doméstica. A 2 mujeres mayores del Barracón Sur les habló de las marcas que Elias había visto junto a nacimientos recientes. Cada frase era una chispa, y cada chispa, en otro contexto, habría encendido de inmediato una revuelta suicida. Pero allí produjo otra cosa, quizá más importante: una comprensión lenta y amarga de que el horror no era desorden, sino diseño. Elías, mientras tanto, seguía copiando. Lo hacía con una obsesión cada vez más peligrosa. A veces en la fragua, aprovechando el hollín y la soledad breve entre encargos. A veces de noche, junto a una tabla suelta del suelo del cobertizo de herramientas, donde podía arrodillarse unos minutos sin llamar la atención. Ya no se limitaba a palabras aisladas. Empezó a reconstruir patrones enteros. Las mujeres con partos recientes aparecían marcadas con símbolos repetidos. Ciertos adolescentes eran retirados de tareas duras justo antes de figurar en listas de traslado. Algunos niños tenían una anotación extra junto a la edad: retener. Otros, colocar. Y una palabra aparecía una y otra vez junto a las mujeres que más habían resistido separaciones o castigos domésticos: corregir vínculo. Corregir vínculo. Otra expresión que parece escrita por una mente incapaz de ver humanidad donde mira. No castigaban amor materno, lo corregían. No destruían familias, reordenaban propiedad. No forzaban cuerpos, maximizaban valor. Esa era la lengua real de Sainte Marguerite. Una lengua blanca, limpia en apariencia, construida para volver administrable lo monstruoso. Yo creo que el punto de no retorno llegó cuando Josiah abrió la libreta una tarde de finales de agosto y se dio cuenta de que faltaba algo. No la libreta entera, no una página arrancada de forma torpe. Faltaba una pequeña sección de notas marginales que él mismo había dejado entre 2 hojas, quizá para ordenar después. Tal vez eran apenas unas líneas, tal vez un recorte con iniciales y cifras. No importaba el tamaño. Lo decisivo fue la certeza de que alguien había tocado lo que no debía. La respuesta fue inmediata y salvaje. Se cerraron accesos internos. Caleb Pike suspendió durante 2 días los movimientos no esenciales entre barracones, cocinas y almacenes. Josiah hizo formar a todos al amanecer, separados por grupos, mientras 2 hombres blancos revisaban petates, mantas, herramientas, cestas de costura y hasta vendas usadas. A un muchacho de 13 años lo golpearon por esconder un trozo de papel sin valor donde solo había practicado letras torpes. A una mujer embarazada la hicieron desvestirse parcialmente en el patio porque sospechaban que llevaba algo oculto entre las telas.
En la casa grande, Margaret ordenó cambiar el personal de servicio como si la redistribución misma pudiera borrar la desconfianza. Y en los campos, por primera vez en semanas, dejaron de hablar de cosecha. Todo giraba ya alrededor de la sospecha. Fue en medio de esa cacería interna cuando apareció la única salida real. Se llamaba Silas Green. Era un carretero negro libre que llevaba años moviendo mercancías menores entre propiedades, puestos de río y pequeños almacenes de la región. No era un héroe ni un revolucionario de cuento. Era exactamente el tipo de hombre que suele sobrevivir en los bordes de un sistema monstruoso. Prudente, observador, cuidadoso con cada palabra y con suficiente autonomía como para cruzar espacios donde un esclavo nunca podría moverse sin permiso. Entraba y salía de Sainte Marguerite con entregas de herramientas, sal, tela basta o barriles reutilizados. Los blancos lo toleraban porque les resultaba útil. Los negros lo miraban con esa mezcla de esperanza y cautela que despierta cualquiera que aún posea algo parecido a una vida propia. Ruth ya lo había visto antes, pero esta vez lo observó de otra manera. Ocurrió cuando Silas descargaba 2 barriles pequeños cerca del anexo de cocina y Josiah se alejó un momento para discutir con un peón blanco sobre una mula lesionada. Ruth pasó junto al carro con una cesta de ropa y, sin detenerse, dejó caer una frase tan sencilla que a cualquiera le habría parecido banal. Aquí hay niños que ya están vendidos antes de aprender a correr. Silas no respondió, ni siquiera la miró. Pero algo en la tensión mínima de su mandíbula le dijo a Ruth que había entendido. A partir de ahí, empezó una maniobra casi invisible. No podían entregarle la libreta original. No podían siquiera confiar en que Silas aceptara arriesgarse si se lo planteaban de frente. Tenían que hacerlo de otra forma. Elias redujo sus copias al mínimo esencial: nombres clave, fechas de nacimientos, anotaciones sobre cría, retención, corrección de vínculo, cifras de valoración. Ruth memorizó qué mujeres podían confirmar ciertas prácticas si alguna vez alguien libre llegaba a preguntar. Dinah, Liza y 2 ancianas del Barracón Sur se sumaron sin decir nunca que se sumaban. Bastó con que empezaran a desmentir en voz baja la versión oficial de cada separación. Todo era frágil. Todo podía derrumbarse con una sola delación. Pero por primera vez, la verdad no estaba solo acumulándose, estaba preparándose para salir. Josiah, mientras tanto, apretó todavía más. Mandó separar a 3 parejas estables y cambiar a varios hombres de barracón en una sola noche. Hizo encerrar a Hester, la muchacha de 16 años, en la vieja casa del supervisor por su protección, que en boca de los Pike significaba casi siempre otra forma de uso. Prohibió reuniones junto al pozo después del anochecer. Ordenó que los niños pequeños durmieran más alejados de sus madres durante algunas noches, como si dispersar el cariño pudiera dispersar también la información. Y cuando encontró una de las marcas de carbón de Elías en un saco mal quemado, reaccionó con algo parecido al pánico. No identificó al culpable, pero sí entendió que el peligro ya no era abstracto. Aquella noche, hombres armados recorrieron la plantación con faroles hasta pasada la medianoche. Abrieron baúles, levantaron tablones, volcaron cubos, golpearon a 2 ancianos por no responder con suficiente rapidez. Caleb Pike apareció en persona en el patio, cosa poco común, para anunciar que quien estuviera difundiendo mentiras sobre la casa sería castigado como ladrón, sedicioso y corruptor. El mensaje era claro. Ya no temían solo el robo de propiedad, temían la circulación de una verdad capaz de alterar la obediencia. Y cuando un sistema esclavista empieza a temer la verdad más que la fuga física de un cuerpo, es porque ha entendido que algo mucho más grande puede estar a punto de escapársele. Hay historias en las que uno espera una gran fuga, una revuelta abierta, una plantación ardiendo de punta a punta, y a los amos corriendo por los campos como si la justicia pudiera alcanzarlos en una sola noche. Pero casi nunca fue así. Casi nunca los esclavizados tuvieron el lujo de una victoria limpia. Y en Sainte Marguerite el final no llegó como una liberación total. Llegó como llegan a veces las únicas victorias posibles dentro de un sistema construido para durar. No destruyendo la máquina entera de golpe, sino arrancándole una verdad que ya no pudiera tragarse de nuevo. Después de las búsquedas nocturnas y de la amenaza pública de Caleb Pike, Elias y Ruth entendieron que el tiempo se había terminado. Hasta entonces habían logrado moverse dentro de la grieta estrecha que deja la costumbre, copiar, recordar, pasar frases, unir piezas. Pero ahora los Pike ya no estaban tranquilos, ya no confiaban en su propio orden.
Eso los volvía más imprevisibles y también más peligrosos. Si descubrían quién había tocado la libreta o quién estaba conectando lo que ocurría en la casa, en el barracón de cría y en el cobertizo de registros, no habría castigo ejemplar, habría desaparición. La decisión final no la tomó uno solo, y eso importa. A veces las historias se cuentan como si hubiera un héroe central que lo vio todo, lo hizo todo y arrastró a los demás detrás de su coraje. No fue así. Lo que ocurrió en Sainte Marguerite se sostuvo sobre pequeñas valentías repartidas entre gente que sabía que probablemente no iba a haber un mundo mejor, pero que aún así prefirió arriesgar lo poco que tenía antes que dejar intacto el secreto. Elias aportó lo más peligroso, las copias. Ruth aportó lo más difícil, la red viva de memoria. Dinah, Liza y las ancianas del Barracón Sur aportaron algo igual de decisivo. Nombres concretos, niños concretos, separaciones concretas. Y Silas Green, sin prometer nada, terminó convirtiéndose en la única salida posible para que aquello dejara de morir dentro del mismo recinto que lo había producido. La oportunidad apareció con el ruido más banal. A comienzos de septiembre, una rueda del carro de sal se partió junto al cobertizo de herramientas y Josiah, furioso por el retraso, ordenó a Elias repararla antes del anochecer. Silas había llegado esa misma mañana con 2 barriles vacíos, cuerda basta y una relación de entrega firmada por un comerciante del río. Todo parecía una jornada cualquiera, salvo por un detalle. La tensión en la plantación era tan alta que los blancos empezaban a cometer errores. Josiah corrió de un lado a otro entre el patio y la casa principal. Caleb recibió a un comprador de terrenos vecinos y Margaret se encerró con Hester en el ala norte, lo que dejó durante un tramo inusualmente largo el espacio de carga sin vigilancia total. Ruth fue quien lo vio primero. No podía acercarse a Silas a plena vista, ni entregarle nada con la mano. Eso habría sido un suicidio inmediato. Pero sí podía mover telas, cestas y trapos sucios entre cocina, patio y zona de lavado. Mientras Elías trabajaba inclinado sobre la rueda rota, con el martillo golpeando hierro como si nada más importara, Ruth dejó un saco de paño cerca del eje del carro de Silas. No era un saco cualquiera. En el fondo, cosidos entre 2 capas de tela áspera, iban los fragmentos de copia más importantes: nombres, edades, marcas de retener, notas de corregir vínculo, fechas de nacimientos, estimaciones de valor, 2 iniciales junto a la palabra reserva, y una secuencia especialmente sucia que vinculaba partos recientes con traslados planificados a otras propiedades. Silas no recogió el saco de inmediato. Eso también importa, porque demuestra que no estaba actuando como un personaje de leyenda, sino como un hombre que entendía el precio de moverse mal. Lo dejó donde estaba, terminó de revisar sus cuerdas. Discutió incluso por el peso de un barril, como haría cualquier carretero que no quisiera levantar sospechas. Solo cuando el sol empezó a bajar y el movimiento del patio se volvió más confuso, tomó el saco junto con otros paños y lo cargó con una lentitud casi insultante. La lentitud de quien sabe que el apuro es lo que delata. La verdad estaba saliendo de Sainte Marguerite, pero todavía no había salido del todo, porque Josiah notó la grieta un instante después. Tal vez fue la ausencia del saco. Tal vez vio a Ruth pasar demasiado rígida. Tal vez simplemente llevaba días oliendo la pérdida y al fin encontró una forma concreta. Lo cierto es que gritó antes de correr. Hizo detener el carro, ordenó bajar la carga. Llamó a 2 hombres armados, y en cuestión de segundos el patio entero se convirtió otra vez en teatro del terror. Ruth quedó inmóvil junto al lavadero. Elías dejó el martillo, pero no retrocedió. Silas no discutió. Bajó del pescante con las manos a la vista, como un hombre libre que sabe perfectamente que su libertad vale menos que el miedo de un blanco asustado. Revisaron primero la carga visible: cuerdas, herramientas, paños sucios, barriles. Nada. Josiah estaba a un paso de rendirse cuando uno de los hombres cortó la costura interior del saco con la punta de un cuchillo. Y entonces cayeron los fragmentos. No muchos, lo suficiente. Trozos de tela endurecida por carbón. Signos, abreviaturas, nombres, cifras. Durante un segundo hubo un silencio muy extraño. Uno de esos silencios en los que todos entienden que algo ha quedado al descubierto, aunque no todos sepan todavía cuánto. Josiah se agachó, recogió uno de los trozos, leyó lo justo y el rostro se le descompuso no por indignación moral, sino por pánico. Porque en esas marcas negras estaba el esqueleto del sistema. No entero,
pero sí bastante claro como para que alguien fuera de la plantación entendiera que allí no solo se explotaba trabajo, se administraban nacimientos, vínculos, leche materna, separaciones y futuros precios humanos. La violencia llegó de golpe. Josiah golpeó primero a Silas con la culata de una pistola corta y lo tiró contra la rueda. Después fue hacia Ruth. Elia se interpuso, no porque creyera que iba a ganar, sino porque ya no quedaba otra forma de retrasar el desastre. Lo derribaron entre dos hombres, le abrieron la ceja y lo patearon en el suelo. En la casa principal empezaron a salir voces, pasos, órdenes contradictorias. Caleb apareció exigiendo saber qué había visto el carretero, qué había copiado el herrero. ¿Quién más sabía? Ruth no respondió. Silas tampoco. Y eso volvió a empeorarlo todo. Lo que salvó parte de la verdad no fue un acto heroico individual, fue el caos. En medio de la pelea, uno de los barriles vacíos cayó, rodó hacia la fragua y chocó contra un brasero mal apagado. No hizo falta una explosión grande, bastó el fuego donde no debía. Un paño seco prendió, luego una cuerda embreada, luego la base de madera de un estante. En una plantación húmeda el fuego no siempre corre fácil, pero cuando alcanza el lugar exacto obliga a todos a elegir entre perseguir culpables o salvar papeles, herramientas, techo y provisiones. Eso fue lo que pasó. El cobertizo lateral, el mismo donde Josiah guardaba parte de sus registros, empezó a llenarse de humo. Los hombres corrieron hacia allí. Caleb gritó órdenes nuevas. Margaret chilló desde la galería. Los esclavizados miraron el inicio del incendio con el tipo de silencio que nace cuando la costumbre del sufrimiento choca por fin con una posibilidad de desorden. Y en ese desorden algo decisivo ocurrió. Silas, todavía aturdido, alcanzó a quedarse con una parte de los fragmentos antes de que pudieran recuperarlos todos. No la libreta completa, no la prueba perfecta, pero sí suficiente. Lo escondió bajo la tabla suelta del pescante y, en la confusión de cubos de agua, carreras y humo, logró sacar el carro unos metros, luego otros más, y finalmente fuera del radio inmediato del patio con la excusa de despejar paso. Nadie lo persiguió en ese instante porque los Pike estaban ocupados intentando salvar el resto del archivo. Salvaron parte, perdieron otra. Josiah consiguió rescatar la libreta principal, chamuscada por un borde, pero varias notas sueltas, listas parciales y hojas auxiliares se quemaron o quedaron inservibles por el agua. Lo bastante como para volverlo loco de rabia. Esa misma noche castigaron. No necesito adornarlo. Golpearon a Elias hasta dejarlo casi sin conocimiento. Encerraron a Ruth. Separaron a varias mujeres de sus hijos. A Dinah la arrastraron otra vez al patio. Hester desapareció de la casa norte y nadie volvió a verla allí. Caleb intentó recomponer control a través de la brutalidad más vieja del sistema, como si el látigo pudiera hacer retroceder lo que ya había sido visto. Pero ya era tarde, porque la verdad había salido. Silas Green no fue a un tribunal. No hizo falta. No la entregó a un juez blanco que de pronto descubriera conciencia. Eso habría sido demasiado limpio para esta historia y demasiado ingenuo para aquella época. Lo que hizo fue mucho más real. Mover los fragmentos entre manos negras y mestizas que sabían reconocer el peso del crimen sin necesidad de sello oficial. Un predicador libre cerca del río. Un carpintero de Nueva Iberia que sabía leer mejor de lo que admitía. Dos mujeres negras libertas que habían perdido hijos en ventas separadas años antes y entendieron enseguida el lenguaje de las anotaciones. Los nombres empezaron a circular. Las fechas también. No como un gran escándalo público en los periódicos, sino como algo más peligroso para los amos. Conocimiento preciso entre quienes vivían dentro o junto al sistema. Eso era exactamente lo que los Pike no querían. No les preocupaba solo la opinión de otros blancos, les aterraba algo mucho más concreto, que los negros empezaran a entender la maquinaria entera, que una madre supiera que la separación podía estar decidida desde antes del parto, que un hombre comprendiera por qué lo movían de barracón justo cuando empezaba a formar familia, que una mujer identificara que su castigo no era un capricho aislado, sino parte de una administración reproductiva. Cuando ese entendimiento empezó a circular, Sainte Marguerite no cayó, pero dejó de ser un secreto completo. Y eso, para un sistema basado en fragmentar el dolor para volverlo obediente, ya era una herida real. No todos sobrevivieron intactos. Elia siguió en la plantación, más roto por fuera, pero menos ciego por dentro.
Ruth resistió castigos y vigilancia redoblada, aunque ya no volvió a mirar a la casa principal como antes. Ahora veía la arquitectura completa del crimen detrás de cada orden limpia. Dinah y Liza conservaron algo que el sistema llevaba años intentando arrebatarles. No a sus hijos, no todavía, sino la comprensión de por qué se los estaban robando. Y a veces esa comprensión es el primer paso hacia algo que los amos no saben detener. Por eso esta historia importa tanto, porque el lado más cruel de la esclavitud no fue solo el látigo visible, sino la frialdad con la que decidían quién paría, quién amamantaba, quién era separado, quién valía más creciendo lejos de su madre y qué niño podía ser contado como propiedad futura antes siquiera de aprender a decir su nombre. Y eso fue lo que quisieron mantener oculto. No solo por vergüenza blanca, también porque sabían que si los negros llegaban a verlo entero, ya no obedecerían del mismo modo. Si esta historia te dejó algo clavado por dentro, suscríbete, deja tu like y respóndeme en los comentarios una sola cosa. ¿Qué te parece más monstruoso? ¿La violencia visible del látigo o la frialdad con la que planificaban generaciones enteras en secreto? Y después ve al siguiente video, porque hay más historias que intentaron esconder y algunas son incluso peores cuando uno las mira completas.